A veces las mayores pruebas de nuestra vida no vienen del mundo exterior, sino de nuestras propias inseguridades y miedos. En este episodio quiero contarles cómo enfrenté una experiencia que desafió mi confianza como escritora y como persona, y cómo esa lección me llevó a reflexionar sobre el impacto del miedo en mi vida. Si alguna vez has dudado de ti mismo, esta historia es para ti. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liliana Espinosa Jesús y estoy aquí para compartir con ustedes mi historia como inmigrante en España. Además de ser inmigrante, soy autora de novelas y también me dedico a la creación digital. Antes de comenzar, quiero recordarles que mis obras Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, disponibles en Amazon, están inspiradas en mi propia experiencia como inmigrante. Son historias llenas de desafíos, aprendizaje y realidades sobre lo que implica comenzar de nuevo en un país diferente. Si están interesados en adquirirlo, pueden encontrar los enlaces en la descripción. Y por supuesto, los invito a suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en aprender sobre la vida de un inmigrante, no solo en España, sino en cualquier rincón del mundo donde buscamos un nuevo comienzo. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje. En el episodio anterior les conté cómo el sueño de escribir mi primer libro nació de una inspiración inesperada y cómo superé mi miedo inicial para terminar un manuscrito de casi 500 páginas. Pero también les adelanté que mi experiencia con el corrector de mi libro no fue lo que esperaba y que marcó profundamente mi confianza en mí misma. Hoy quiero compartir lo que ocurrió, cómo me afectó emocionalmente y qué hice para no rendirme, porque este episodio trata sobre enfrentar el miedo, la humillación y encontrar un camino hacia la sanación. Después de terminar mi libro, decidí confiar en un corrector que también era inmigrante. Pensé que al ser como yo, entendería mejor mi historia y no me juzgaría como temía que lo hiciera un español con un lenguaje culto. Además, este hombre tenía libros publicados que se estaban vendiendo en Amazon, lo que me dio confianza. Así que con mucho miedo le envié mi manuscrito. Al principio parecía estar todo bien, me decía que mi historia tenía potencial, que tenía ángel, y eso me dio un poco de esperanza. Sin embargo, cuando recibí su corrección, noté que había cambiado muchas cosas, había partes que ya no tenían el mismo sentido y mi voz, esa esencia que había puesto en mi libro, parecía haberse perdido. Cuando le pedí explicaciones, su respuesta fue como un golpe emocional. Se puso a la defensiva y muy enfadado me dijo: "Tú no eres nadie, yo soy lingüista". Esas palabras me rompieron. Todos los miedos que llevaba dentro se confirmaron en un instante. Sentí una vergüenza abrumadora, como si hubiera sido un error creer que podía escribir algo valioso. Mientras él seguía hablando, lanzando comentarios hirientes, yo, con mi voz temblorosa porque vivía con miedo y llena de inseguridad, intenté defenderme, pero las palabras no salieron. Me quedé en silencio frente a sus ataques, incapaz de responder, y cada frase suya parecía hundirme un poco más. Fue una experiencia devastadora que dejó una marca profunda en mí. Mientras tanto, mi hermano, el único que sabía que estaba escribiendo y que había terminado mi libro, me preguntaba una y otra vez: ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo puedo leerlo? Y yo siempre le daba excusas, pero la verdad es que no quería que nadie lo leyera. Tenía miedo de que me dijeran lo mismo que el corrector, que no servía para esto, que mi libro no valía nada. Ese miedo me hacía sentir pequeña, incapaz, y reforzaba algo que había sentido toda mi vida, como si estuviera pidiendo perdón por existir. Fue entonces cuando mi hija mayor, al ver cómo me afectaba esa situación, me dijo algo que no olvidaré: "Mamá,
Hablas como si siempre estuvieras pidiendo perdón por existir, por eso la gente te trata así. Esas palabras me golpearon profundamente, como si de repente alguien hubiera puesto un espejo frente a mí y me obligara a ver algo que yo no quería aceptar. Me di cuenta de que no era solo el libro lo que me tenía mal, era mi forma de enfrentar la vida, mi manera de hablar, de moverme, de relacionarme reflejaba un miedo constante, una sensación que no merecía estar donde estaba. Todo el tiempo vivía con miedo, miedo a fallar, miedo al juicio de los demás, miedo a no ser suficiente. Sentía una angustia constante que me paralizaba y no me dejaba avanzar. Había llegado a un punto en el que incluso después de haber superado muchas dificultades como inmigrante me sentía perdida. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado a ese estado. No quería vivir así, no quería seguir cargando con esa sensación que me estaba ahogando. Sabía que algo tenía que cambiar. Siempre he sido una persona que busca soluciones. Aunque me sentía hundida, no soy de las que se resignan a su suerte. Por eso decidí que debía encontrar una forma de cambiar, de dejar atrás ese miedo que me consumía. Quería sanar, quería ser una versión diferente de mí misma, una que pudiera mirar el futuro con valentía y no con temor. Sabía que para lograrlo tenía que atreverme a hacer cosas que quizás muchos no se atrevían a hacer. Quería liberarme de esa sensación de miedo y de la angustia que me acompañaba siempre. No quería seguir viviendo así, atrapada en la incertidumbre, en la inseguridad y el temor al juicio de los demás. Había pasado años asistiendo a la psicóloga, pero sentía que necesitaba algo más. Fue entonces cuando comencé a investigar sobre hipnosis y sanación emocional. Había visto en la televisión cómo las personas hipnotizadas hacían cosas que nunca harían despiertas y pensé que quizás eso podría ayudarme. Buscando en internet encontré a un terapeuta que trabajaba con introspección y regresión a vidas pasadas. Este enfoque me llamó mucho la atención, pero sabía que debía de ser cuidadosa y no confiar en cualquier persona. Mientras tanto, las sesiones con la terapeuta a la que ya acudía estaba comenzando a dar frutos. Aunque aún no podía tener conversaciones fluidas, poco a poco me sentía más cómoda conversando con los españoles. Sin embargo, la experiencia que había tenido con ese hombre al corregir mi libro me había dejado marcada. Me hizo reflexionar sobre algo que lamentablemente veo con frecuencia entre nosotros los inmigrantes, esa necesidad de algunos de querer sentirse superiores a los demás. Muchas veces, quien tiene más conocimientos o domina mejor el idioma humilla al que está aprendiendo. O quien ha conseguido un puesto mejor desprecia a quien está empezando desde abajo. Es como si nos olvidáramos de que en algún momento todos hemos estado en ese lugar de incertidumbre y lucha. Yo no quería pasar por lo mismo otra vez, no quería estar en una posición donde mis miedos y vulnerabilidades fueran usados en mi contra. Esta experiencia con el corrector me hizo darme cuenta de que no solo cargaba mis propios temores, sino también con las heridas que vienen de las dinámicas que a veces vivimos entre nosotros mismos como una comunidad inmigrante. Fue entonces cuando encontré a una terapeuta española que ofrecía este tipo de sanación emocional. Decidí intentarlo, aunque no sabía qué esperar, solo sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para liberarme de esos miedos que me paralizaban y recuperar la confianza en mí misma. En el próximo episodio les contaré cómo fue esa experiencia de regresión y lo que descubrí sobre mí misma. Fue un viaje emocional que me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida y a empezar a liberar esos miedos que me habían acompañado durante tantos años. A veces el miedo puede tomar el control de nuestra vida y hacernos dudar de nosotros mismos, incluso cuando tenemos todo el potencial para lograr algo grande. Mi experiencia con el corrector fue dolorosa,
pero también me mostró que debía trabajar en mi confianza y en cómo enfrentaba mis miedos. Espero que este episodio les haya resonado de alguna manera y si alguna vez han sentido ese temor paralizante al juicio de los demás, quiero decirles que no están solos. Es posible encontrar un camino hacia la sanación y recuperar la confianza en nosotros mismos. Y así llegamos al final de este episodio donde les compartí una de las etapas más importantes de mi camino hacia la sanación. Les hablé de cómo mis miedos me paralizaban, de la experiencia dolorosa que tuve con la corrección de mi libro y de cómo eso me llevó a reflexionar sobre mi relación con los demás y conmigo misma. También les conté cómo decidí buscar ayuda y probar algo nuevo porque sabía que no quería seguir viviendo con ese peso emocional que me impedía avanzar. En el próximo episodio quiero compartirles mi experiencia con la regresión y la introspección, una práctica que me llevó a descubrir raíces profundas de mis miedos y a empezar a liberarme de ellos. Fue un proceso transformador que marcó un antes y un después de mi vida. Gracias por estar aquí, por escucharme. Y si este episodio les ha resonado de alguna manera, los invito a reflexionar sobre esos miedos que a veces nos detienen y a recordar que siempre hay caminos para superarlos. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan conectarse con estas historias de lucha, cambio y crecimiento. En la descripción encontrarán el enlace a la comunidad de inmigrantes en WhatsApp que he creado, donde compartiremos experiencias y aprendizajes. También están disponibles mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, donde profundizo aún más en esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y sigamos caminando juntos. Hasta la próxima.